sea, Señor. Podemos tomar nuestros asientos, querida iglesia. Y es hermoso, como decía Gaby, ver adorar a los niños. Usted sabe que los niños son la iglesia del futuro. A veces uno por ahí no le presta atención, pero ellos están recibiendo, y a veces están recibiendo más que nosotros. Y algo está pasando en el corazón de ellos. Ellos son la iglesia del futuro. Nosotros nos vamos poniendo viejitos, va pasando el tiempo, ellos van creciendo, y aquello que fue sembrado en el corazón de ellos, ellos como legado lo van a llevar adelante. Ore siempre como iglesia, cada tiempo que tenemos a la mañana. ¿Cuántos saben que oramos a la mañana? Está invitado a compartir el tiempo de oración. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana está abierto ese tiempo para todo el que quiere compartir ese momento de oración. Y usted sabe que esos tiempos de oración, porque entendemos como hijos de Dios que la oración es el fuerte del cristiano, porque es tu relación con Él. En esos tiempos de oración cada uno de ustedes está siendo puesto delante de Dios. Cada familia, sus hijos, cada uno, cada dificultad está siendo puesta delante del Señor. Porque confiamos que la iglesia crece, la iglesia se mueve, la iglesia se desarrolla por medio de la relación íntima con Cristo. Y nos une a esto nuestra oración. Así que usted está siendo puesto delante del Señor cada día. Y los niños, por supuesto, estamos orando por ellos, por cada uno de sus hijos, cada día a lo largo de la semana. Así que está invitado a poderse unir a ese tiempo de oración. ¿Amén? Bueno, pero hágalo, no me diga amén nada más, ¿eh? Lo espero a la mañana. Si no quiere a las 6, vaya más, pero venga. Está orando por el viaje a África. Queda poquito tiempo, los últimos meses es una cuenta regresiva que pasan volando, ¿no es cierto? Y bueno, hay expectativas muy lindas en este viaje, por supuesto que es una semilla que comenzó a crecer, entonces cada viaje está implicando un desafío más grande, y bueno, el Señor dice en su palabra, pídeme y te daré naciones. Y a veces parece una locura eso, ¿no? Pero cuando en un acto de fe nosotros respondemos a la palabra del Señor, el Señor responde. Y siendo una iglesia pequeña, el Señor nos dio, por así decirlo, una nación para predicar y para llevar el Evangelio, que es Mozambique. Él es fiel y Él responde. Pero necesitamos la oración de cada uno de ustedes para que esa obra se lleve a cabo en aquel lugar. Amén. Así que esté orando muy fuerte, lo estamos necesitando, pero sabemos que Dios va a hacer cosas hermosas en aquel continente. Bueno, muy bien, en esta noche vamos a hablar acerca de un tema que se llama, o que le hemos puesto como título, el desvío. Tal vez yo le voy a decir a usted el desvío y usted va a decir, esto no es para mí. Yo estoy buscando otra cosa o yo estoy esperando otra cosa o no es mi necesidad. Si no es la necesidad, mejor. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado porque cuando consideramos que algo como esto no es para mí, tal vez estoy cerrando una puerta. Tal vez no estoy permitiendo que el Espíritu Santo de Dios evalúe mi vida, mida mi vida. Si yo estoy bien, no voy a tener problema. Yo voy a abrir mi corazón a que si realmente me estoy desviando, me voy a enderezar. Y si estoy bien en el camino, voy a ser animado en el camino en el que estoy. Pero este tema del desvío me molestó mucho el Señor, no solamente a lo largo de esta semana, la semana anterior, y es un tema que venimos charlando mucho con Gaby cuando oramos, porque nos da mucha tristeza ver personas conocidas nuestras que comenzaron bien, ¿no es cierto? Amigos pastores, comenzaron bien y no sabemos en el camino qué fue lo que pasó, pero se desviaron. Y hoy, creyendo estar bien, están haciendo algo que es completamente opuesto a lo que la palabra enseña. Y uno pregunta, ¿qué fue lo que pasó en el camino?
A veces veo las redes y antes por ahí algunos me mandaban, ¿no es cierto?, algunas cosas medias locas que hacen en la iglesia y yo me reía. Pero empezó a cambiar algo adentro mío y ya no me causa gracia lo que veo. Me causa tristeza por ver la manera en la que esas personas, habiendo empezado de la manera correcta, se desviaron. Y el tiempo presente nos presenta el desafío de podernos mantener. Porque aquel que está fuerte, mire, o que cree estar fuerte, mire que no caiga, dice la palabra. Porque no es algo que fácilmente nosotros podemos manejar. Si nosotros podemos permanecer en una relación correcta con Él, nosotros vamos a mantenernos en el camino. Van a haber luchas como la que muchos de ustedes en estos momentos están atravesando, pero a veces esa lucha, esa batalla es interpretada incorrectamente, no con ojos espirituales ni con discernimiento correcto, y eso en vez de fortalecer mi vida, lo que hace es desviarme. Hemos estado hablando el día jueves, que de hecho lo animo a que venga el día jueves, porque el día jueves es un tiempo de edificación, que hablamos de una manera más práctica, todo aquello que coopera en la construcción de nuestro carácter espiritual. Hablamos que la prueba y la tentación siempre va a estar presente en la vida del cristiano, y el cristiano tiene que entender lo que es una prueba y lo que es la tentación. La prueba ayuda a consolidar nuestro carácter espiritual, y la tentación viene de parte del enemigo, viene de parte de nuestra naturaleza caída, y el propósito es desviarnos del camino del Señor. Entonces, en esta noche es mi deseo que realmente podamos ser desafiados a tener una mirada, a evaluar nuestros caminos y decir, ¿estoy realmente manteniéndome en el camino o me desvié? Para esto vamos a tomar la historia del padre de la fe, y junto con el padre de la fe vamos a estar hablando también de su sobrino, y vamos a contrastar esta historia, porque la compañía de Abraham y Lot nos va a mostrar claramente cómo mientras uno se mantuvo en el camino, teniendo las mismas oportunidades que el otro se desvió. Intervinieron un montón de factores que vamos a tratar de ver juntos y a través de ellos mirar nuestra vida también. Si nos estamos manteniendo en el camino o nos estamos desviando de él. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 5. Dice así la palabra de Dios, 5 en adelante. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora entre nosotros altercado, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron, él uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí la palabra del Señor. Dios tiene un propósito, y su propósito es que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Algo que es básico y que uno tiene que entender, que el hombre sin Dios se pierde. Y esto es una realidad.
Por eso Dios se hace hombre en su Hijo carga con el pecado de cada uno de nosotros, pecado que ninguno de nosotros podemos redimir por nosotros mismos, paga la justicia divina con su propia vida para que todo aquel que por medio de la fe se arrepiente y toma esta obra para su vida sea salvo. Esto no es simplemente adherirse a una religión, sino que esto es una vida nueva que comienza a afectar la vida de los que están alrededor. Si esto lo vemos en el plano práctico, podríamos decir de qué manera una persona sin Dios afecta su entorno. Y algunos pueden decir es una persona simpática, es una buena persona, ayuda a otros, pero cuando una persona fue salvada, cuando una persona es llena del Espíritu Santo de Dios, Dios mora en esa vida y cada acto de esa persona comienza a dejar algo en quien lo rodea, comienza a afectar a quien lo rodea. Y de esa manera Dios decidió llevar a cabo el conocimiento suyo a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros, a través del hombre salvado. Él no decide hacer grandes propagandas, Él no decide hacer grandes campañas como los políticos. Él decide llenar una vida con su Espíritu Santo para que esa vida pueda ser testimonio hasta lo último de la tierra. Mi vida era una vida vacía, era una vida que lo único que hacía era traer problemas a mis padres, al entorno que yo tenía y simplemente vivía para mí. El día que el Señor decidió hacer algo en mi vida, yo lo pude conocer, pude arrepentirme y jamás hubiera creído que iba a ser pastor, jamás hubiera creído que hoy estaría viajando a África, haciendo una obra en África, porque pasa eso cuando Dios hace algo en la vida de la persona. Somos granos que si no morimos, no damos fruto. Y solamente la obra de Dios en nuestra vida nos puede desencapsular de esa corteza y llevarnos a cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Y esto es para todo el mundo. Ahora bien, volviendo un poquito a Lot y a su sobrino, hay un primer punto que nos enseña de qué manera no nos desviamos. Debemos de entender y debemos salir del engaño. Mientras permanezcamos en el engaño, nuestra vida no se va a desarrollar y no simplemente nos vamos a desviar, sino no nos vamos a perder. La palabra es clara al respecto. La palabra nos habla cómo el hombre sin Dios vive engañado. Pero probablemente sería bueno definir qué es el engaño. Y vamos a ser sinceros un poquito. ¿No somos más proclives a abrazar el engaño que la verdad? ¿No nos pasa que conociendo la verdad, y no me refiero simplemente a nivel espiritual, me refiero a otros niveles, nos suele ser incómoda y nos suele ser fácil echarle mano al engaño? Porque el engaño de alguna manera cubre las demandas de nuestra expectativa, aunque no completamente. Nos es cómodo, nos es fácil de alcanzar, nos promete cosas que nos pide como precio el criterio. Y no tiene mucho criterio, pero está bueno. Y no sé si es tan lógico, pero me gusta lo que promete. La verdad no, como ya hemos hablado. La verdad te dice, adaptate a mí. Y el producto de esta asociación va a terminar siendo bueno para vos. El engaño es humo que abrazamos con una falsa esperanza. Ahora bien, ese grito que le está dando los ángeles a Lot, Lot, salí de ahí. Hay un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Lot accedió a vivir en ese lugar, a separarse de su tío. Y hay un grito en el cielo que le está diciendo, salí de ahí, salí de esa ciudad impía. Y es muy parecido este grito en el libro de Apocalipsis, cuando un mandamiento del Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo al pueblo, salgan de Babilonia.
Salgan de ese lugar de engaño, pueblo mío. Límpiese de sus contaminaciones y salgan de ese lugar. Si bien Babilonia fue un lugar histórico, pero también es un lugar profético, y Babilonia representa al hombre caído, a un mundo sin Dios. Representa también a una religión hueca, a una religión falsa. Ambas cosas son lugares en donde el hombre encuentra, a través del engaño, su propia satisfacción y por ende el desvío. El desvío está tanto en el mundo sin Dios como en la falsa religión. Pero el grito del cielo está diciendo, salgan de ahí. De la misma manera que los ángeles le están diciendo a Lot, Lot, salí de ahí. ¿Por qué razón? Porque sobre ese engaño va a haber un juicio. Sobre Babilonia va a haber un juicio. Y esto no es para sembrar miedo. Es una realidad y es una verdad. ¿Cuánta injusticia hubo a lo largo de toda la historia? ¿Cuántos mártires, personas inocentes que murieron por el egoísmo de otros? Un Dios vivo, tarde o temprano, va a terminar juzgando para que las cosas sean renovadas. Y el Señor está diciendo a su pueblo, antes que esto suceda, salgan de ese lugar. Salgan del engaño, abandonen ese lugar. Pero ¿cómo hace un justo para permanecer en el engaño? Porque Lot era justo. Pero en ese momento de disputa entre quién se queda con qué, él cae en el engaño y él acepta poner las prioridades en el lugar equivocado. ¿Y cuál era el precio de esto? Sodoma y Gomorra quedaba a una distancia. Era un lugar extremadamente impío. La gente no tenía códigos, no tenía escrúpulos. Pero él dijo, yo me quedo con esto. Total, está lejos. Yo no voy a ir a Sodoma y Gomorra. La palabra me dice que Abraham y Lot, ambos, tenían un montón de posesiones. Pero ¿cuál fue la diferencia? En medio de la crisis, en medio del altercado, mientras Abraham decide que las posesiones ocupen un segundo lugar y Dios el primer lugar, Lot hace lo contrario. Lot está dispuesto a proteger sus posesiones a precio de estar en el peor lugar de todos, en un lugar impío. Ese es un principio del desvío. A veces, por querer atesorar, por querer resguardarnos, no hacemos ni más ni menos que exponernos. Él fue sembrando sus carpas, sus tiendas, y él fue creciendo, pero ese crecimiento lo fue llevando cada vez más cerca de la ciudad. ¿Y cómo termina este hombre? Dice la palabra de Dios, sentado en la puerta con los demás ancianos de la ciudad. ¿Y qué quería decir esto? Sentado en la puerta con los demás ancianos, era que ya él era un líder del pueblo, ya era un líder de Sodoma y Gomorra, ya hablaba con los demás a ver qué decisiones tomar en el pueblo. Un justo que tomó la decisión equivocada, que cambió el lugar de Dios en su vida, que pensó que la manejaba, no manejaba nada. Iglesia, por favor, entendelo, no manejamos. Cuando nos creemos que nosotros con nuestro propio poder podemos sostener las cosas y cuando querramos hacemos lo que a nosotros nos parece, estás en un error. Y ese error y ese engaño te va a ir llevando cada vez más lejos, carpas sembradas cada vez más cerca de Sodoma, ese lugar impío, pero ahora estoy sentado en el lugar impío con los líderes como si yo fuera alguien más. Soy justo porque conozco a Dios, pero ya soy parte de todo eso. El llamado de Dios es escapar. Todos tenemos momentos de lucha. Todos tenemos momentos de dificultad,
Pero esos son los momentos en donde va a determinar si yo voy a ser renovado, si yo voy a crecer o si yo me voy a volver atrás. La lucha no es para debilitar, para disminuir. La batalla que cada uno de nosotros tenemos que pelear, que la palabra ya nos está mencionando, que vamos a pasar por estos momentos, es para crecer, iglesia. ¿Cómo voy a enseñar a otro si yo no paso por ese lugar? ¿Cómo voy a acreditar y testimoniar de una fe auténtica si yo no la uso para mi vida en el momento de la dificultad? Transmitir algo teórico es fácil, pero vivirlo es el asunto. Nuestros primeros viajes a África eran terribles porque no teníamos absolutamente nada. Pero teníamos que jugarnos por aquello que Dios nos había hablado, creerle a Él. Y eso me permitió, tanto a Gaby como a mí, desafiar a otros. Personas que hicieron viajes y por medio de la fe le creyeron al Señor y pudieron hacerlo. Ahora nosotros nos podíamos animar a ellos. ¿Por qué razón? Porque nosotros habíamos caminado por ese lugar. Y habían conflictos. En África, cuando tuvimos que levantar la base en medio de una selva donde no había absolutamente nada, no había agua, no había nada. Y yo decía, pero ¿cómo va a pasar esto? Y en el corazón el Espíritu Santo hablar a nuestras vidas y decir, avanzá. Cuando llegamos acá, la mayoría ya conoce la historia, siempre hubo luchas. Y siempre el pensamiento de que todo va a terminar mal. Pero la fe decía todo lo contrario. Cristo decía, avanzá. Y aquí estamos. El enemigo me dijo 1000 veces, volvete de nuevo a Mar del Plata. Pero acá estamos con una hermosa iglesia, que son ustedes. El enemigo 1000 veces me dijo, es una locura África. Pero allí está Mozambique con 1 hectárea, con todo edificado, con pozo de agua, generador y todo lo necesario para llevar la obra en ese lugar. Siempre va a estar el pensamiento, esto llegó acá y se terminó. Pero depende de vos si vas a creerle a Él y vas a seguir avanzando. ¿Cómo un justo termina en el desvío? Tomando la decisión equivocada en el momento de la crisis. Hoy estás atravesando una crisis. ¿Cuál es la decisión que estás tomando? ¿Estás tomando la decisión de renunciar? ¿Estás tomando la decisión de aflojar? ¿O estás tomando la decisión de agarrarte de la mano de Él más fuerte que nunca? Huí del engaño, escapá del engaño. Pueblo mío, dice la palabra del Señor, escapá de Babilonia. El segundo aspecto es ser edificados. Muchas veces minimizamos esto porque nos pasa que por naturaleza nos creemos, vuelvo a repetir, que la manejamos y que ya sabemos todo y tenemos todo. Pero la realidad es que el cuerpo de Cristo se edifica por cada uno de los miembros. Cuando una persona se desvía y el primer punto en donde una persona se desvía es que afloja en su relación personal con Dios. Mientras el hombre está agarrado de Dios, cada situación en su vida la va a llevar a sus pies. No entiendo, Señor, mostrame, va a buscar en su palabra, va a tener tiempo en la presencia de Dios y va a escuchar lo que Dios le dice y va a tener hambre de lo que Dios le habla para tomar esa palabra y obedecer. Y esa es la vida del Hijo de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios corta su relación con Él, comienza a tomar su propia iniciativa en las cosas. Comienza a tomar sus propias decisiones y no actúa en fe, actúa en miedo, actúa en incredulidad, actúa en inseguridad, actúa en orgullo. Y ahí empieza el desvío. Comienza a perder su hambre por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es Él el que dirige su vida.
Ya no toma la palabra de Dios como una guía para él, sino que ahora él es el que toma las decisiones. Entonces pierde el amor por la palabra y se separa del cuerpo porque se siente incómodo, porque no siente pertenencia, porque no cree que otro lo puede edificar a él y tampoco tiene ganas de edificar a nadie. Y de esa manera el hombre comienza a transitar el desvío que va hacia el engaño. El hombre se aparta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Que el hombre debe ser edificado. Y para ser edificado hay un principio que es fundamental. El hombre tiene que demoler lo que está mal edificado y ahí es donde nosotros tenemos el problema. Dios no edifica sobre lo que nosotros edificamos. Lo que está mal edificado tiene que ser demolido. Pero esto trae conflictos en nuestra vida y lamentablemente nosotros defendemos lo que hemos edificado mal. Hay cosas que sabemos que están mal en nuestra vida. Hay cosas que la hemos edificado de la forma equivocada. Sin embargo, la defendemos. Y si alguien quiere tocarla, no se puede edificar algo nuevo si lo viejo no es demolido. El primer grupo social edifica la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? Un monumento a la rebeldía. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre no acepta el gobierno de Dios, entonces dice, vamos a edificar nosotros una torre que nos consolide, una torre que alcance el cielo, una torre que muestre que nosotros somos nuestros dioses. Y Dios, antes de derramar su voluntad, tuvo que echar abajo. Tuvo que hacer que esa torre fuera completamente demolida. Dios no va a edificar sobre lo que nosotros hemos edificado. Primeramente vamos a tener que tirarlo abajo para recién ahí poder edificar. Gedeón no entendía por qué era derrotado el pueblo y sabía que había ídolos en el pueblo, pero estaba tan acostumbrado a convivir con esos ídolos que en el momento que tuvo que tirarlo abajo por orden de Dios, no quiso hacerlo. Porque voy a tener problema en mi casa, voy a tener problema con los demás. ¿El qué dirán de todas las personas si yo tiro abajo el ídolo? Pero a ver, el ídolo está siendo el punto de derrota. Reyes de Israel no eran capaces de levantar los lugares altos. ¿Por qué? Porque pensaban que si tocaban eso que habían edificado, iban a perder la gobernabilidad del pueblo. Pero el punto era que todo eso tenía que ser edificado para que Dios pudiera levantar lo que Él había planeado. Levantar y edificar su voluntad para el hombre. Él nos llama a edificar. Dice la palabra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron. A partir de ese momento parecía que iba bien y parecía que Abraham era el que iba mal. Los ganados prosperaban y probablemente Lot decía, mirá lo bien que estamos acá. Y mi tío sigue errante, siguiendo andás a ver qué. Y nosotros acá estamos establecidos. La edificación en la vida de cada uno de nosotros es la vida tratada. Y muchas veces nos desviamos porque no queremos el trato de Dios sobre nuestra vida. La realidad es que ninguno vamos a alcanzar la estatura a la cual Dios nos quiere llevar si no somos formados por el Espíritu Santo, si no somos tratados por Él. Pero sucede algo a veces que nos confunde. La vida tratada es tomado como el pobrecito, el desechado. Y la vida que no es tratada es tomada como la que mejor está.
La palabra de Dios dice que el Espíritu, que el Señor, se había ido de Saúl y había ido sobre David. Saúl seguía siendo rey y David estaba siendo perseguido por Saúl, pero dice la palabra de Dios que Saúl cada vez se estaba deteriorando más y David cada vez era renovado y estaba siendo levantado. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios es tratada, tal vez en apariencia puede ser pobre, puede ser desechado, puede ser no tenido en cuenta, pero adentro Dios está haciendo algo. Y tal vez afuera uno puede tenerlo todo, pero adentro estar en decadencia. Y es un asunto de tiempo para que cada ficha ocupe su lugar. Por eso no nos tenemos que confundir, no tenemos que poner nuestra esperanza en lo visible, en lo que hay alrededor, sino que tenemos que tener una visión clara de nuestro interior. ¿Qué está haciendo Dios en nuestro corazón? ¿Cómo estamos respondiendo a ese trato? ¿Estamos esquivando o estamos realmente permitiendo que la mano del alfarero esté formando nuestras vidas? Abraham iba creciendo y Lot iba disminuyendo. Abraham iba dirigiéndose a la promesa. Lot estaba manteniéndose en un lugar que de aquí a poco tiempo iba a ser juzgado. ¿Cómo nosotros esto lo traemos a nuestra vida? Nosotros debemos de mantenernos, nosotros debemos de resistir, y ese es el andar del Hijo de Dios. No es tratar de nosotros inventar algo, es mantenernos en la palabra, es resistir el momento difícil. Y de esa manera cada uno es tratado, es renovado, es fortalecido. ¿Y cómo lo hacemos esto, pastor? Argumentos. ¿Qué edificamos nosotros en nuestra vida? Ideologías personales, ideologías religiosas, creencias que las sostenemos con argumentos, pero que no tienen fundamento. Que si la verdad simplemente se asomara un poco, la demuelen. Tengo que tener la disposición de acercarme a la verdad. Tengo que tener la disposición de que la verdad pruebe mi vida en todas las cosas, aún lo más profundo. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué busco en lo que estoy haciendo? ¿Estoy viviendo una apariencia o estoy viviendo la realidad? Lo que estoy profesando, lo que estoy predicando, ¿a qué nivel lo estoy haciendo? Tengo que dejar que la verdad demuela todo argumento. ¿Y qué es la verdad? La verdad es una persona y esa persona es Cristo. Lo que va a juzgar mi vida es la persona de Jesucristo. Cuando vemos el Evangelio, cuando vemos el Sermón del Monte, ¿qué es lo que estamos viendo? La persona de Cristo. Y la persona de Cristo me juzga hoy y me va a juzgar el día que esté en la presencia. El hombre de Dios es tratado y es edificado para ser como Cristo. Y cuando el Espíritu de Dios tiene libertad en la vida de cada uno de nosotros, Cristo se expresa. ¿Y para qué es el trato, pastor? Para eso. Para que no le pongamos límite a Cristo en nuestra vida, para que Él pueda expresarse con libertad a través de cada uno de nosotros. ¿Y cómo es eso? Y a partir de la verdad. Él juzga cada una de las cosas, pero la juzga a un nivel de discernimiento, no de condenación. La voz del Espíritu Santo dice: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás buscando con esto? Pero es una buena obra, está bien, ya sé que es una buena obra. Pero ¿qué buscas vos a través de esta buena obra? ¿Para qué haces esta buena obra? El Espíritu Santo trata y trabaja en cada uno de nosotros. Nosotros levantamos ídolos, levantamos edificios, levantamos argumentos, levantamos ideologías. Si no nos queremos desviar, tenemos que permitir que la verdad nos pruebe en cada una de las cosas. Amén. Y finalmente, determinar la recompensa. El cristiano tiene una recompensa. El Hijo de Dios tiene una recompensa, pero es importante que a usted le pueda quedar claro lo siguiente. La recompensa que usted tiene por hacer la voluntad de Dios no es la salvación.
La salvación no es una recompensa, la salvación es un don. La salvación es un don de gracia. Muchas veces la falsa creencia de la religión tradicional llevó a que la persona tuviera que trabajar para ganarse la vida eterna y no ir al infierno. Bueno, eso no funciona de esa manera, no es así. Cristo entregó su vida pagando el pecado de cada uno de nosotros, y eso Él lo hizo como un don para nosotros. Nosotros no tenemos que trabajar para ganarnos la salvación. La salvación fue dada por la obra de Jesucristo, y nosotros, por medio de la fe y el arrepentimiento, lo aceptamos para nuestra vida. Y eso es el primer paso en la vida del Hijo de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la recompensa? Bueno, eso es otra cosa. La recompensa tiene que ver qué hago con el regalo que recibí. Yo digo, esto es sencillo, pero ¿cómo hacemos para entenderlo, no? Entonces me imaginé un recital. Un recital que va a estar el lugar lleno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 2 personas compran la entrada para el recital. Una persona se queda en la vereda 3 días, esperando el día del recital, con la sillita, como hacen algunos, con el mate, los sanguchitos. ¿A qué lugar va a ir esa persona? Lo más cerca del escenario. Y el otro, fiaca, no, yo voy el mismo día, a la nochecita. ¿Qué lugar le va a tocar ese? Atrás de todo, lo va a tener que ver con larga vista al que canta. Tiene que ver con eso. Todos van a entrar, pero uno va a quedar atrás de todo y el otro va a estar en primera fila, y si se le ocurre al cantante tirar la guitarra, ese capaz que la agarra. Va a tener un montón de ventajas que el otro no va a tener. Eso es un poquito la vida del Hijo de Dios. La recompensa tiene que ver por cómo vivimos esta vida. ¿Cuál es la prioridad? Pero no es simplemente una recompensa para la eternidad. El Hijo de Dios cosecha la recompensa de vivir de la mano de Él. Abraham iba siendo tratado, pero en el medio del trato él iba siendo engrandecido, él iba siendo prosperado, él iba teniendo sus hijos. Tal vez lo veía, ¿no? Lot, y decía, mirá, este está creyendo que va a tener hijos. Él está viejo, la esposa es estéril, este está creyendo cualquier cosa. ¿Cuántas veces, no? Ese es el pensamiento que tiene el mundo hacia el cristiano. Este va detrás de andar a saber qué, está creyendo cualquier cosa. Y el otro dice, yo tengo mi familia, tengo mis hijas, tengo todo. Y parecía que él estaba bien y Abraham estaba mal. Pero en esta tierra también tenemos recompensas. Si bien no es la recompensa eterna del lugar que vamos a ocupar, pero también tenemos recompensas. ¿Por qué? Porque el caminar de la mano de Dios bendice la vida de cada uno. Una vez una persona me decía, un alumno mío, ¿y si todo esto es mentira? Digo, primero que no es mentira. Y si fuera mentira, te puedo decir que viví la mejor vida que puedo vivir. Porque vivir de esta manera me dio una esposa perfecta, me dio hijos hermosos, me dio todo, lo que tal vez yo, si hubiera vivido de otra manera, por supuesto no hubiera alcanzado. Si todo esto fuera mentira, es perfecto. Pero te vuelvo a repetir, no es mentira. Cosechamos eso mientras caminamos de la mano de Dios. Vivir suelto de la mano de Dios te hace perder aún lo más querido, porque no tenés la capacidad de dejar que Dios trabaje en tu vida, te cambie en aquellas cosas que hacen chispa o cortocircuito con todos los que están alrededor. Ya lo empezás a vivir en esta tierra. Pero el día que estás en la presencia de Dios va a ser retributivo a cómo viviste en este mundo. Este mundo, iglesia, es preparatorio. Y que sea preparatorio no quiere decir que tenemos que vivir de una manera desprolija. ¿Qué me dice la palabra? Abraham y Lot, los dos eran ricos. Los dos tenían bienes. Los dos prosperaron. Pero mirá lo que pasa con ellos. El juicio viene sobre Sodoma y Gomorra.
El grito del cielo es: salí de ese lugar. ¿Cómo terminan? Bueno, el que estaba bien termina encerrado en una cueva, su mujer convertida en estatua de sal, porque prefería los bienes de este mundo al Señor, sus hijas en un estado incestuoso, y ese que era tratado, que era desechado, ¿cómo termina? Dice la palabra de Dios que termina lleno de hijos, el anciano que no podía tener hijos, con el hijo de la promesa, con un legado espiritual en su vida, muriendo, dice la palabra de Dios, en una buena vejez. ¿Y qué alcanzó este hombre? Alcanzó el grado más grande que un hombre puede alcanzar en esta tierra: ser amigo de Dios. Cuando vos sos amigo de Dios, vos estás cubierto por tu amigo. Y pueden pasar un montón de cosas en tu vida, pero es tu amigo, aquel que entregó su vida por vos, aquel que pagó tu deuda, el que te lleva, el que te guía, y el que, aunque no entienda lo que estás pasando, permite que todas las cosas en tu vida cooperen para bien. Hoy estamos viviendo tiempos de desafíos, y los desafíos son: me mantengo o me desvío, sigo adelante o me vuelvo atrás. Esos son los desafíos que hoy estamos viviendo como hijos de Dios. Más que nunca hay doctrinas falsas. Más que nunca, como dice la palabra de Dios, el corazón de muchos se endurece. Más que nunca la fe de muchos se apaga. Yo quiero invitarte a analizando la vida de Abraham y la vida de Lot. ¿Será que me estoy desviando? ¿Será que estoy permitiendo tal vez que el engaño haya edificado en mi vida? ¿Será tal vez que hace rato el Señor me está diciendo: salí de ahí y me estoy quedando? ¿Será que no tengo claro este asunto de recompensa y yo quiero la recompensa inmediata ahora, a costa de la recompensa guardada para cada uno de nosotros? Yo quiero en esta noche dejarte este tiempo de reflexión. Yo te puedo asegurar, yo podría decir de alguna manera, como dijo Pablo, ¿no? Yo nací en un hogar próspero, bastante próspero. Entonces puedo decir, sé lo que es tenerlo todo. Después me quedé sin nada. Puedo decir también, sé lo que es no tener nada. Después pudimos levantar una empresa y volver a ser prósperos. Pero finalmente pudimos decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en nuestra vida. No me interesa todo lo demás, me interesa hacer lo que vos querés. Y hoy podemos decir que realmente lo tenemos absolutamente todo y que vale la pena. Sé lo que es tener, sé lo que es no tener, pero también sé lo que es haber perdido en algún tiempo, por un breve momento, al Señor en el camino, y sé lo que es haberlo recuperado de nuevo. Y yo quiero en esta noche, iglesia, decirte de lo más profundo de mi corazón: no vale la pena. No vale la pena perderlo a Él absolutamente por nada. Porque en el momento de mayor crisis de tu vida, cuando te des cuenta de que nada de lo que está alrededor tuyo te puede ayudar, vas a ir a los pies de Él. Pero no tiene que llegar ese momento. Hoy tenemos la oportunidad de caminar de la mano de Él, permitir que su Espíritu viva en libertad dentro nuestro, nos renueve y experimentarlo a Él de una manera creciente. Salir del engaño, dejar que Él siga edificando nuestra vida y tener un enfoque de la recompensa. ¿Voy a vivir con recompensas inmediatas o voy a trabajar para esa recompensa que me espera en los cielos con Él? Vamos a ponernos de pie.